amigos de Nueva Cuenta, soy Eli. Vamos a iniciar con una situación que pues quiero comentarte. ¿Alguna vez has jugado al teléfono descompuesto o has hablado a distancia con alguien y no percibes completamente el mensaje? ¿Te ha ocurrido en algún momento? Pues si has vivido esta situación, es algo muy similar a lo que en algunas ocasiones nuestro organismo vive. Hay ocasiones en las cuales existe alguna situación en la que no se asimila un mensaje y puede haber una situación de error en cuanto a comunicación y función. Vamos a ver este tema. ¿Qué importancia tiene dentro de lo que es la función corporal, la función de un organismo en cuanto a lo que son los términos de la comunicación y la reproducción? Vamos a analizar el contenido. Pues bien, ya mencionábamos una de las situaciones medulares en cuanto a lo que es los procesos de regeneración, los procesos de multiplicación y los procesos de generación de nuevos órganos, tejidos y demás niveles celulares es la comunicación celular. Esta comunicación celular es dotar de información. A final de cuentas, en esta replicación, en esta circunstancia en donde las células se comunican, vamos a tener los ciertos factores. Esta situación que implica ese intercambio de información nos va a permitir que cada uno de los organismos medien con su ambiente. Cada una de estas situaciones van a permitir interaccionar. Hay que recordar que no somos sistemas aislados, así como nuestras células, también nosotros los organismos, ya sea unicelulares o monocelulares y pluricelulares, tenemos un intercambio de energía y materia, súper fundamental para la subsistencia. Esa interacción nos permite tomar del medio o bien tomar de otros organismos nuestra situación de energía, ¿sale? Entonces, esa situación de reacciones o interacciones pueden ser físico-químicas. Ya habíamos mencionado que existen parámetros en donde existe una comunicación química, una comunicación física dentro de las estructuras celulares. Ahora, estas células, recordemos que la célula es la unidad estructural para la vida, tiene ese intercambio de información. Recordemos que en su interior, aunque ya decimos que esta es la unidad estructural de los seres vivos, en su interior tenemos un cúmulo de organelos que le dan el soporte vital a la célula. Cada una de estas subestructuras tiene una situación particular. Sabemos que el núcleo es nuestro mando central y dentro de él está el nucleolo. Ahora bien, estos mecanismos, toda esta situación de interacciones, esta comunicación celular, permite que la célula se pueda reproducir. De esta forma, le indica cuál es el nivel óptimo de reproducción, es decir, si la célula tiene algún daño o hay alguna falla, va a permitir que la célula programe su muerte. De no ser así, le indica que se multiplique. Y así durante varios ciclos hasta que logremos lo que es un nivel de homeostasis. En este asunto vamos a tener lo siguiente. Podemos observar que cada una de nuestras funciones tienen una interrelación. En este caso estamos hablando de un sistema en el que se está presentando lo que es un ejemplo de homeostasis. ¿Qué sucede? Nosotros ingresamos a nuestra situación de torrente sanguíneo nutrientes. Recordemos que cada proceso está pautado mediante un sistema o bien mediante un conjunto de órganos. La situación de la asimilación de esos nutrientes va a permitir que se desencadenen ciertas funciones dentro de nuestro organismo que van a permitir un intercambio, por ejemplo, en el caso del sistema o aparato respiratorio, va a permitir un intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso pues va a permitir que ingrese oxígeno. Recordemos que nosotros somos entes que requerimos la respiración aerobia, entonces requerimos la presencia de oxígeno. Esta situación de intercambio gaseoso está mediado no solamente por nosotros los seres humanos. Recordemos aquí la importancia de los procesos fotosintéticos que permiten la asimilación o un intercambio inverso al nuestro. Ellos lo que hacen es asimilar dióxido de carbono y nos regresan a la atmósfera oxígeno, de donde nosotros lo podemos tomar e ingresar a nuestras vías aéreas respiratorias. Ahora bien, este proceso de nutrición tiene a cabo lo que es un tránsito de información y es aquí donde se relaciona toda esta situación. Me nutro
pero esos nutrientes ¿hacia dónde van? Debe haber una relación directa, una comunicación entre las células del organismo para que de esta forma esos nutrientes sean transportados, la asimilación de ellos genere lo que es la formación de tejidos y una vez que estos tejidos comienzan a ser funcionales, pues establezcan lo que son los órganos, ¿vale? Entonces aquí tenemos esa circunstancia de comunicación celular, los nutrientes ingresan, son trasladados, después toda la asimilación de los nutrientes que son propios para llevar a cabo lo que es un proceso biológico son asimilados, en este caso nos van a formar un tejido. Después ese tejido lo que va a hacer es que el tránsito de información permita que se acumulen las células y una vez que son tejidos se transformen en órganos. Aquí por ejemplo estamos viendo una situación muy interesante que es la formación de lo que son los riñones. ¿Qué sucede en esta parte? Nosotros tenemos también una serie de mensajeros químicos. Existen mensajeros químicos que pueden ser las hormonas, en este caso podríamos hablar de las suprarrenales. ¿Y qué pasa? Las que están en esa posición pueden tener una sustancia segregada y hacer reaccionar a todo el demás organismo. Entonces, esta es una situación de comunicación de una forma bilateral. No solamente va hacia un lado, también puede ir a la inversa. Aquí tenemos la misma situación, se hace lo que es una acumulación de oxígeno en nuestro torrente sanguíneo y después lo que hacemos es expulsar hacia el ambiente lo que es dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, es de ahí la importancia. Si estas células funcionan como un teléfono descompuesto, pues, ¿qué va a suceder? No estamos llevando a cabo un mensaje, no es el adecuado y muchas veces se pueden presentar alteraciones funcionales o bien hasta la muerte. Ahora, estas situaciones de comunicación entre reproducción celular, entre lo que es la división celular y lo que es su crecimiento y de comunicación que va a suceder, permiten llevar a cabo las funcionalidades de los organismos. Una muy interesante es que nos permiten afrontar los cambios externos. Recordemos que nosotros somos entes que tienen la capacidad de realizar varios procesos funcionales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una característica que aquí nos denota, vamos a hablar de la famosa irritabilidad. ¿Qué sucede con este asunto? Irritabilidad, ¿sale? Entonces, nosotros estamos expuestos a cambios y alteraciones del ambiente, es decir, recibimos una serie de estímulos. Esta serie de estímulos son los que precisamente nos hacen reaccionar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tienes bastante frío? Los estímulos llegan a tu organismo y te indican que te debes cobijar, ¿cierto? Por el contrario, si nosotros tenemos muchísimo calor, comienza a haber una descompensación de la temperatura. Tu temperatura corporal se empieza a incrementar y por obvias razones actúa un mecanismo interno que son las glándulas sudoríparas y van a comenzar a expulsar sudor. Esto indica o compensa, termorregula tu situación corporal. Entonces, toda esta serie de funciones nos permiten asimilar todos los cambios de nuestro exterior. Otra situación, también nos permiten la movilidad. Esa intención indica que cuando un organismo tenga cierta descompensación o haya alguna alteración se pueda mover. Y a pesar de que a veces no es tan visual, todos los organismos tienen movilidad. Por ejemplo, las plantas, ellas se desplazan mediante geotropismo. ¿Qué sucede con ellas? Pues es un movimiento que a veces es como que imperceptible, pero les permite también tener una posición idónea. Por ejemplo, caso de los girasoles. Ahora, después de esa afrontación de cambios, esa situación en la cual nosotros estamos mediando todo lo que ocurre en nuestro exterior y nuestras células en el interior son quienes se encargan de llevar a cabo todas estas situaciones de homeostasis, ¿qué sucede? Dentro de lo que es la reproducción y la división celular pueden suceder diversos procesos. Por ejemplo, si hablamos de una célula somática, estaremos hablando de lo que es una interfase y una mitosis celular. Por el contrario, si nosotros hablamos de una célula sexual, estaremos hablando de un proceso de meiosis. Entonces, aquí existe esa división. Podemos observar esta situación en donde nos dice que ninguna célula es aislada. Todas las células se comunican y eso nos permite la vida. Más adelante continuamos con esta información.